Nacido en Barcelona, allá en 1956, Xavier Güell ha edificado una amplia carrera musical durante gran parte de su vida. Pero en los últimos años ha transmutado su fascinación por la armonía y la melodía, llevándola ahora a los terrenos del lenguaje escrito, de la literatura. Hoy tengo el privilegio de continuar mi conversación con este virtuoso catalán, continuando el viaje por su obra más reciente, Los prisioneros del paraíso, la cual nos adentra en las entrañas de un campo de concentración del Tercer Reich, donde los artistas judíos sobrellevaron la tragedia del nacionalsocialismo gracias a las obras universales de Beethoven, Bach, Mozart, Mahler y Schubert. Había que presentar a estos no solo grandes artistas, grandes seres humanos que vivieron con una intensidad absolutamente descomunal esos últimos años de su vida, y no por pretenderlo, sino porque les habían puesto en unas condiciones que jamás pensaron que pudieran llegar a vivir. Y en ese sentido, ¿verdad? Es decir, esto no se conocía y me parecía importante escribir sobre ello, porque al final Los prisioneros del paraíso es una lección de humanidad, es una lección de esperanza, es una novela también que habla del amor como salida única para entender lo que es, ¿verdad?, el mundo. Muy bien, y de tu otro libro, de la música de la mente, de la memoria, perdón. Tus personajes aquí en el son músicos, viven sus situaciones desde la perspectiva de un músico. Claro, en fin, mi primera novela era distinta, era narrar en primera persona. Los prisioneros utiliza la tercera persona como elemento narrativo. La música de la memoria desde la primera persona, desde Beethoven, pasando por Schubert, por Schumann, por Brahms, por Liszt, por Wagner, hasta Gustav Mahler. Es decir, el gran arco romántico del XIX y principios del siglo alemán, estos grandes monstruos de la música, acercarlos a un público en general y hacerlos explicar en primera persona, desnudándose todos sus impulsos creativos, lo que querían hacer con su música, las cosas que les hacían sufrir, cuáles eran, ¿verdad?, es decir, las traiciones que sufrieron, los anhelos que tuvieron, la parte más íntima personal, y acercarlo a un público en general. Fue un libro que tuvo mucho éxito porque desmitificó un poco estas grandes figuras de la música y acercó estos maravillosos personajes para que fueran entendidos de una manera ¿No te fue difícil meterte en la cabeza compleja de un Beethoven? Fue una fantástica ejercicio que estuve absolutamente apasionado llevándolo a cabo durante más de 2 años, y que era un poco el final de una trayectoria larga, habiéndome dedicado a su música y a sus propias biografías con intensidad durante más de 25 años. Músico de excelencia y por profesión, Güell se ha desempeñado como director de numerosos ensambles musicales, entre ellos la Orquesta Filarmónica de Londres y la Orquesta Nacional de España. Y es precisamente a través de su íntimo conocimiento de las construcciones musicales que logra transmitir el lenguaje musical a los personajes de su texto. Porque, bueno, hay que decirlo y hay que señalarlo que tú estudiaste música y eres un músico consumado. Es decir, claro, esa es parte fundamental de tu vida. Yo empecé... La literatura viene después. La literatura viene tarde, viene después. Ajá. Y de manera, ¿verdad?, es decir, imprevista. Yo tengo 3 grandes bloques biográficos. Primero como director de orquesta, segundo como productor musical, y bien entrada, ¿verdad?, a los 50 años, a los 56, 57, tengo la necesidad y la pasión de poder trasladar toda mi experiencia musical previa a la literatura, acercar los mundos de la literatura y de la música y escribir como un músico, que no se trata solo de escribir sobre música o sobre músicos, sino de escribir por la propia condición de música que tengo, de músico que tengo. Y eso quiere decir
que los músicos tienen un ritmo determinado, un sentido del ritmo determinado que no tienen los demás, claro, por su propia formación, un sentido de las pausas entre las frases, entre los fragmentos también, ¿verdad? Es decir, específicos, un sentido del centro dramático, claro, del pulso, ¿verdad? Dramático que hay en las escenas y que, en fin, es también muy musical. La gente que lea Los prisioneros del paraíso se dará cuenta, ¿verdad? Es decir, que es un libro escrito por un músico que intenta que el lector vea imágenes, que escuche y abre sus sentidos hacia percepciones muy intensas que te produce la música y en este caso también mi literatura. Y eso es lo que de todas maneras he tratado, de ser un músico que escribe, de aplicar todo lo que he aprendido en la música, de aplicarlo a la literatura. Es una combinación, yo creo, muy afortunada, ¿no? Un músico con un literato. Yo me acuerdo cuando era yo más joven, me maravilló el concierto barroco de Carpentier, ¿no? Claro, claro. Que eso está escrito pues con unas claves musicales, ¿no? Claro, claro. No es un tratado de música como tal, pero se lee en esa clave, ¿no? Carpentier era un grandísimo músico, por supuesto Paul Bowles, ¿verdad? Es un gran músico y un gran escritor, pero para mí casi uno de los grandes músicos del siglo XX, tengo que decirte que es Marcel Proust. Proust, me parece de todas maneras, sin duda, tú oyes a Marcel Proust, de los grandes músicos del siglo XX. Tú no lo lees, tú lo oyes a Proust. Yo creo que se tiene que oler a Proust, que se tiene que de todas maneras fundamentalmente oír a Proust, y oír cómo suenan sus palabras y se transforman con ese arte maravilloso que tenía en notas musicales. Eso es la gran diferencia que se establece con su literatura y mucha de la literatura de sus contemporáneos. Ya sea en La música de la memoria o en su nuevo libro, Los prisioneros del paraíso, Xavier Güell ha hecho un uso magistral de la música para atrapar al lector y llevarlo por numerosos parajes de la historia. En esta oportunidad, Javier, vienes invitado a una ronda sobre el libro judío. Claro, estoy muy contento de haber sido invitado por el Centro Judío a su primera Feria Internacional del Libro Judío en México DF. Y el libro Los prisioneros del paraíso tiene un tema fundamentalmente judío, y por esa razón estoy aquí. Y porque además creo que el pueblo judío es especialmente artístico, especialmente cultural. La cultura ha sido sustancial a lo largo de toda su traumática desarrollo, ¿verdad?, histórico, pero en fin, ha habido enormes, ¿verdad?, artistas de todo tipo, ¿verdad?, en fin, judíos. Yo me siento extraordinariamente bien, ¿verdad?, es decir, en fin, aquí con ellos presentando este libro. Creo que es el lugar adecuado para presentar este libro. Comenzamos hablando de Barcelona. Y yo te quería que me recrearas un poquito. Tu apellido es célebre en esas latitudes, ¿no? Te decía que yo había estado, pues, lo que ahora es el Parque Güell, y me hablabas un poco de la relación que tuvieron tus antepasados. Mi tatarabuelo, que era como el hermano de Antonio Gaudí, en el momento en que nadie creía en Antonio Gaudí, tuvieron una relación de amistad fraterna, y verdaderamente mi tatarabuelo fue un visionario que cambió lo que era la esencia, ¿verdad?, de la ciudad de Barcelona a través de un instrumento maravilloso que fue Gaudí y toda la escuela modernista. Vivieron con una intensidad extraordinaria esa amistad, eran casi contemporáneos, y en fin, en ese momento, como pasa siempre, ¿verdad?, las personas son conocidas sustancialmente por la relación con los grandes artistas que han tenido. Y el apellido Güell se conoce en todo el mundo gracias a Antonio Gaudí. ¿Y qué te parece el estatus que tiene la música bella, la música que le llaman clásica en México? Yo he tenido mucha relación con la música en México. Me parece que es un país con enorme talento musical, y desde aquí pido a los espectadores que atiendan más a la nueva música, a la música contemporánea mexicana, de gente joven, extraordinariamente, ¿verdad?, dotada y con enorme talento. Después de esta presentación, ¿estás pensando ya en la trama de algún otro libro? Estoy ya trabajando
en el tercer libro, del cual solo te voy a dar, querido, el nombre, que se va a llamar Fuga a tres voces. Fuga a tres voces. Y que no va a tratar específicamente de ningún tema musical. Ah, ya. Pero que va a tener aunque este el pulso. título sí tiene un nombre muy musical. Sí, que el título es musical completamente, y la manera de escribirlo también será musical, pero la trama no. Ya. Es la fuga en determinado momento de tres personajes que no se llegan a conocer, pero que tienen todo que ver entre sí. Tienes ya la trama estructurada. Tengo la trama bastante estructurada y esperando que te visite la musa ahí en tu refugio del Báltico. Exacto. Pues bienvenido a Gracias, México, Javier. Qué gusto conversar contigo. También, es una experiencia de veras encontrar una persona como tú, dedicado a la música, que le tocó la puerta de la sensibilidad a la literatura, que se ha desempeñado en eso, que tiene pues una historia personal muy ligada a la ciudad condal, que empezamos a recordar desgraciadamente en este inicio de esta conversación. Te deseo que te la pases muy bien en México, como decimos los mexicanos. Muy bien, gracias. Pásatela muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Gracias por todo. Un abrazo. Arribamos a Puerto Seguro tras un extenso recorrido por los aspectos más sublimes y algunos de los más terribles de la especie humana. No queda más por ahora que esperar la próxima obra de Xavier Güell, titulada de manera apropiada Fuga a tres voces. Un texto que sin lugar a dudas abrirá nuevos horizontes para comprender la sublime experiencia de la música y cómo sigue entrelazándose con la experiencia de la humanidad en cualquier época del mundo, incluido nuestro Nuevo México.